Amigos y amigas que leen por gusto, está aquí conmigo María Claudia Torres Flores. Ella firma como María Font y nos convoca a la publicación de su tercer poemario, Manual de Supervivencia para las Hijas de los 90, que fue publicado por Hipatia Ediciones, un sello independiente que apuesta por la publicación de obras de autoras. Y bueno, María Claudia, o María Font, está aquí para conversar sobre su libro, sobre poesía, en fin, lo que surja. Bienvenida, María Claudia. Muchas gracias por la invitación y de hecho sí, ese es un poemario que ha tocado muchas fibras del proceso de creación y todo y estoy muy agradecida de poder hablar sobre el tema, el libro. María Font, ¿cómo surge? ¿Por qué surge este nombre? Bueno, de hecho surgió porque yo era muy fan bueno, sigo siendo fan de Bolaño, pero ya no tanto como en esa época, porque cuando saqué el primer poemario, que fue el 2018, yo era, como que sentía un poco de pudor de algunos poemas de los que estaba en esa publicación. Entonces decidí ponerle ese seudónimo porque tenía como que el miedo de qué pasa si lo compra un familiar, qué pasa si lo compra, no sé, alguien muy cercano no sé, del círculo de, no sé, parental o algo así, ¿no? Decía yo. En ese momento, ahora realmente hasta lo he regalado a ti así normal, pero en ese momento sí tenía como que mucho pudor, y creo que es algo normal cuando escribes sobre temas relacionados con el erotismo, con la sexualidad, con el tema LGTBI, que bueno, de eso estaba cargado el primer poemario. Y una vez que salió el primero, después me convoca Hipatia para sacar el segundo, y bueno, ya había firmado como María Font. Entonces mi editora me dice, ¿qué te parece si mantenemos María Font como una especie de marca? Y yo le dije, sí, me parece bien, porque realmente, o sea, sí, como que ya no sentía este pudor, pero igual me pareció como que sí me identificaba de alguna forma, digamos, medio simbólica con este como que personaje que en Los Detectives Salvajes es una poeta, pero es una poeta que nunca llega a publicar realmente. La que gana un premio es Angélica Font, que es su hermana, ¿no? Que es de Los Detectives Salvajes, de la novela de Bolaño. Ajá, de ahí surge ese seudónimo. Tu primer poemario, Blue Tragedy, o El panfleto del gatito negro, 2018, Aprendiendo a enterrar a los muertos, el segundo en 2019, y bueno, y este Manual de Supervivencia para las Hijas de los 90. En tu poemario, el tono es el que se mantiene a lo largo de todos los poemas. Claro, el título ya nos lleva a un manual, se dirige, ¿no? Este yo poético habla de su experiencia a otras mujeres principalmente, su experiencia de lo vivido, el tránsito de la niñez a la juventud, ¿no? Y en los temas del poema pues evidencia, además del descubrimiento del cuerpo, hay una relación tensa con el cuerpo, también asociada pues a la violencia, a la sociedad, a la ciudad, especialmente en Lima, que aparece también ahí, y a los roles impuestos a la mujer, ¿no? Como que hay también esa mención. Y claro, hay resistencia también a asumir esta condición, ¿no? El tránsito de joven a adulto. Entonces ahí se remarca mucho el del paso a los 20 años, ¿no? Hay como un hito, esto de los 2 dígitos, como mencionas ahí en el poema. Y también pues están los juegos, de ahí al monopolio, el Scrabble, etcétera, ¿no? Y las golosinas, etcétera. Entonces es como si fuera una carta A, ¿no? Pero desde el descubrimiento, como tú has dicho ya en una entrevista en Lima en Escena, donde aparece mucho más fija la relación con la mujer, ¿no? La pregunta así inevitable es como el origen de este libro, cómo se fue construyendo, gestando. Bueno, inicialmente el primer como que borrador, digamos, se hizo para un concurso, no voy a mentir. Y cuando estaba como que a la mitad, creo que fue con el poema Hungry, que es creo que la primera parte, yo me pongo a pensar, esto no va a ganar un concurso. Y también pensé dentro de mí que, o sea, porque justo tenía que como que, estaba como que a como que 2 páginas de como que lo que el concurso te pedía como máximo.
entonces yo sentía que necesitaba como que seguir escribiendo este proyecto. Entonces, una vez cuando le quitas el peso de que si es que va a concursar, si es que va a hacer algo, y lo tomas como si fuera un proyecto ya personal, para mí fue mucho más como que más fácil seguir escribiendo, de hecho. Entonces, bueno, le quité como que ese peso y seguí como que escribiendo lo demás. Y sí, o sea, de hecho, era una época muy convulsa en ese 2019. Yo me estaba mudando, recuerdo, porque en 2018 estoy viviendo en el RIMAC con una compañera, y ambas éramos activistas. Bueno, me sigo considerando activista, ya no siento que, como me considero activista feminista, pero siento que sí, no tengo las fuerzas para poner la cuerpa en las calles como en esas épocas cuando saqué mi primer libro o cuando de alguna forma siento que se gestaron estos poemas, porque yo no siento que se gestó en el 2019, siento que en el 2019 de alguna forma como que todas estas experiencias vividas como que se juntaron para hacer ese borrador inicial. Una vez que terminó el borrador, que fue ya en los finales del 2019, yo lo dejo como que en como una especie de, no sé, de un baúl o una onda así, porque varias personas me habían dicho que no era como un libro que podía ser editable, me decían algunas personas. Entonces, ¿por qué? Sí, yo recuerdo que incluso me dijeron sobre el tema del nombre, me dijeron que el nombre era un nombre, porque inicialmente, claro, ese era el nombre inicial, pero me dijeron que le ponga un nombre más chiquito, porque el razonamiento de este editor que me dio este consejo fue que los libros con títulos largos no vendían. Y después, bueno, ya llega la pandemia y yo me matriculo en el laboratorio que las asesorías literarias que las realiza el laboratorio de Mauricio Medo. Yo realmente no conocía las asesorías, la conocí literal por Instagram en plena pandemia. Y le comento a Mauricio, mira, tengo este proyecto, no sé, de repente es bueno, de repente es malo, pero quiero una opinión. Y como estamos en plena pandemia, yo estaba con las clases virtuales haciendo correcciones, aquí, allá, no, eran correcciones así a cualquier hora, pero realmente también traté como que de que ese como que confinamiento, como que bajarle un poco las revoluciones a varias cosas y enfocarme en varias cosas personales y proyectos que tenía. Entonces, bueno, me metiste, como que eran asesorías literarias, pero después me metí algunos cursos también. Y fue como que no sé, yo sentí que fue una especie de reencuentro con la poesía de mis clases de San Marcos que les oía, o sea, porque llevaba mucho tiempo sin como que, no sé, hacer análisis literarios o cosas de ese tipo. Entonces fue muy, o sea, para mí, yo recuerdo el 2020, 2021, que fue como un reencuentro con todo el tema de la poesía, con valores literarios que había como que, no olvidado, pero dejado un poquito de lado. Ajá. Y digamos que ese borrador se fue convirtiendo ya con las nuevas lecturas que iba teniendo, por las asesorías, por los cursos en los que me fui metiendo, ya se fue convirtiendo en otra cosa. Y de hecho sí, o sea, está muy metido el tema de los juegos, porque yo sentía que de alguna forma este manual de supervivencia no era sobre mis vivencias, sino eran sobre cosas que, como dije sí en esa entrevista, dije que eran testimonios de otras mujeres, porque realmente eran cosas que yo había escuchado en conversaciones, en reuniones con amigas, de esta como que inestabilidad, de esta como que sentido de que no había como una seguridad cuando cumples, como que de seguridad, de llegar a tener este como que sentido de éxito, que significa como, no sé, tener tu carro, tener 30 y tener una casa. Pensaba en el poema en Noche de Adrenalina, ¿no? Que tener 30 no garantiza nada. Aquí son los 20 como una... Claro, es el tránsito de la niñez o adolescencia a la juventud, ¿no? Es que realmente, o sea, claro, estas cosas las escuché cuando yo tenía 25, entonces, claro, yo lo empiezo a escribir cuando tengo 26 y después lo empiezo a corregir a los 27
y a los 28, pero sí, o sea, la crisis es realmente a los 25, digamos, en mi caso, pero más también eran las voces de las compañeras, amigas, que sí estaban en los 30 o estaban por cumplir 30, que me comentaban como si como que, estas sensaciones, ¿no? Entonces yo traté de plasmar eso, y sobre todo en Monopoly, porque sentía que habían cosas que sí, en mucha de la poesía que se podría llamar juvenil, porque lo de poesía joven o etcétera, como que se tocaba, pero yo sentía que habían cosas que realmente todavía no se hablaban. Por eso hablo en Monopoly de Lima sobre el tema de la prueba de Lisa y todo eso, porque sentía que era lo que yo sí veía en mi círculo de amigas, que veía que era una realidad real. Solamente sentía que simplemente se mantenía como una especie de secreto y que no se hablaba de estas cosas. Tampoco es que yo quisiera, y eso es lo que siempre he tratado de hacer, incluso con el primer libro, siempre he tratado de que no sea un manifiesto, de nunca hacer como que, no sé, con poesía o manifiesto, porque si no sé, haría un ensayo. Entonces traté mucho de jugar con varias de las lecturas que tenían. Yo siento que de alguna forma con este poemario no está como que tan directo las cosas que proponía en el primer poemario, pero sí están como que todavía estas como que ideas en relación con el tema del empoderamiento de la mujer están todavía presentes, pero de una forma más, puede sonar un poco triste o melancólico, pero de una forma un poco más trágica, porque sentía que un poco y era realista eso. Hay una resignación, pero no no con tristeza, sino es como que asumir, claro, el tránsito, pero también ahí con ese costo, entre comillas, que está asociado, o sea, la violencia hacia la mujer, la fijación en el cuerpo, estos roles del que mencionaba hace un rato, ¿no? Etcétera, se percibe, hay por eso mencionaba al inicio que este tono se mantiene en todo el poemario. Entonces yo quería preguntarte si había un poema inicial que disparó a los demás, o cómo es, al menos yo como lector he percibido que se mantiene este tono, ¿no? Es que yo, o sea, realmente sí comencé a escribirlo o sea, del primero hasta Hungry fue como que de corrido. Pero, o sea, cuando entro a esas asesorías voy corrigiendo este primer como manuscrito y como que se van agregando más poemas. Y ahí viene como que todo lo que viene Monopoly, la parte donde dice aprender a loser like me, que es una perdedora como yo. Y viene la segunda parte, los manifiestos. Pero cuando los escribí, los manifiestos, por ejemplo, los escribí como que aparte. Y después ya los como que introducí en el poemario. Okay. Y para mí la segunda parte era más bien como A Loser Like Me. Pero el manifiesto realmente sí sentía que era una especie de quiebre con yo quería hacer como una pequeña especie de como parodia de los manifiestos que normalmente se hacen, porque realmente no es un manifiesto, si era poesía o era lo que yo quería transmitir, pero era una poesía que de alguna forma estaba como que o sea, muestra como las tres fases que yo considero que a veces uno pasa en ese tránsito hacia la adultez, que es como que la primera, que es como una lucha porque no quieres llegar a ese tema, no quieres que te consideren adulta. Después viene el tema de todo lo que viene con la nostalgia, que es el segundo manifiesto, y el tercero que habla como si fuera el fin del mundo, como si llegara a tener 30 o 25 fuera como el fin del mundo, porque de alguna forma no cumples con esas expectativas. Entonces, yo lo había como que considerado así. Y lo demás, todo lo que viene al final sí fue escrito de forma como cronológica, digámoslo así. Ya. Pero
sí tengo que admitir que como que las lecturas que fui teniendo como que al inicio no fueron las mismas que tuve mientras iba corrigiendo el libro el 2020, 2021, incluso a inicios de 2022. Entonces fue todo, o sea, siento que es el libro en donde he como que trabajado más en tema de corrección, y de hecho está bien, o sea, siento que es algo que como que le suma bastante, porque a la hora de pasar a edición no hubo como que un trabajo tanto de mi editora. Fue un poco más un par de cosas, pero no fue como que tan pesado como en el segundo, digámoslo así. Pero en parte sí sentí que la libertad de no ser, bueno, en mi caso yo no sabía realmente si es que le iba a mandar a una editorial o no, simplemente en un momento sentía que simplemente estaba escribiendo porque estaba escribiendo y quería terminar este proyecto. Entonces esa como que pequeña libertad mental me permitió a mí poder escribir quitarme también mucho pudor sobre varios temas de los que estaba escribiendo. Y no sé, siento que en lo personal es lo más como que placentero que uno puede sentir como alguien que está metido en el mundo de la literatura, ¿no? Como alguien que ha estudiado literatura, que has trabajado en el tema de corrección de estilo. No sé, sentir que tú estás escribiendo para ti o haciendo, no sé, una reseña para ti, sin pensar en, no sé, voy a publicar para esta revista, voy a ver si esta revista me acepta. Es, no sé, para mí lo más, en lo personal, como que, no sé, te da muchísima más libertad creativa, más libertad para tú mismo como que botar tu voz como que sin ningún como que temor de censura o cualquier otro tipo de cosas. Entonces ahí sí, no sé, no pensé en poner María Claudia porque realmente sentía que María Font ya estaba como parte de... Personaje, pero sí, como un personaje. Sí, yo no sentía ese pudor que estuve con el primer libro. Y creo que es normal para cualquier mujer o cualquier persona que está comenzando a escribir tener este pudor cuando estás escribiendo el primer libro, que creo que es muy, muy normal. Te quiero invitar a leer un poema, el que gustes, o no sé, el que más consideres, no sé, representativo. He visto que ahí citan en la contracarátula el Monopolio de Lima, pero no sé, dedicado a Milusca Benavides, por cierto. No sé si hay algún poema que se te provoque leer ahora mismo. Entonces, mientras, no sé si ya elegiste, tú me dices. Ya, el manifiesto de MacNau, o el día que decidimos no pagar la renta, primer manifiesto, el paso 2. Okay. Creo que nunca lo he leído, pero de hecho lo escribí pensando en muchas personas que ya no están, y sentía también que tenía algo que ver con el tema de la adultez, como que darte cuenta de que vas a ir perdiendo personas, porque así como tú llegas a la adultez, las personas que ya eran adultas van envejeciendo. Soñé con mis láminas sobre el aparato nervioso para mi clase de biología de 4º grado. Tenías un mechón sobre la frente y una mano alargada que combinaba con tu distintivo de delegada escolar. Soñé con una hermosa parálisis de sueño que me lanzaba el balón en medio del patio y yo miraba hacia las aulas de clases petrificada. Entonces desperté y tú ya dormías el sueño de los prófugos. Me apena mirarte en medio de los caramelos, saber que cuando salga de esta nuestra intersección, no volveré a comer los caramelos que explotan en la boca. No tomaré las fotos con la cámara de rollo Kodak. No habrá una caminata rumbo a la tienda de CDs. Me queda nuestra gastritis, la taquicardia, las depresiones que me abrazan hasta el fondo. Me queda ahora este aire de un domingo que me habla de tus dudas vocacionales. El pasado se ha arrastrado por mi estómago, se abrió como una ameba,
se multiplicó en un parpadear de ojos, de tus ojos sin córneas. Se ha producido una metástasis que se incrustó en mi pecho. Yo miro las avenidas, nombre tras nombre, hojas que se caen, condominios que cambiaron de dueños, el aquí y el ahora, tienen el nombre ficticio de una ciudad que no me reconoce, que no me entiende. Le ofrecí una cucharada de azúcar a la capital y me dijiste que bastaba con 2, que a los fantasmas les encanta el café amargo. Algo tenían ustedes en común, algo a pesar de ese tabaco sin filtro y las pupilas dilatadas. Ahora rebobinemos nuestro VHS. Sé que te irás al final de la película de fantasía, pero esta noche dormimos los 3. La nostalgia, ¿no? De VHS, la cámara de rollo Co, de la tienda de CD, y estos versos de aquí que me llamaron mucho la atención, de una ciudad que no me reconoce, que no me entiende, ¿no? Mencionaba también la presencia de la ciudad. Y también a quienes te han escuchado, pues me interesaba mucho que más o menos perciban el tono, ¿no? Es como se está dirigiendo a sus pares, ¿no? A otras, desde un yo, claro, yo pienso en esa niña de 4º grado, ¿no? En la clase de biología, pero mira a otras. Y curioso que también cómo has ido trabajando, ¿no? El poemario, es decir, es algo evidente, pero quizás no todos lo ven así, o hay que decirlo siempre, ¿no? El poema brota quizás, pero el trabajo, el cincelado, no sé, es Sí. clave, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para ti? De hecho, o sea, yo tengo como que la idea de que primero como que te sale una especie de vómito mental y luego como que vas corrigiendo eso. Pero inicialmente con mi primer poemario, por ejemplo, en algunos poemas sí como que mientras iba escribiendo iba como que corrigiendo y sentía que me demoraba más, pero como inicialmente lo estaba haciendo para un concurso al que nunca me llegué a mandar porque al final me pasé de las páginas, pero o sea, estaba pensando principalmente en eso, en el como que poemas que puedan como que concursar, hasta que en el momento que digo quiero seguir escribiendo más sobre este proyecto, ya dejo así de un lado y bueno, y sigo con una especie de vómito mental y cuando lo termino lo dejo en este baúl y en las asesorías lo corrijo, pero también no solamente es en la hora de asesoría que tienes, sino también en tu tiempo libre, en la noche o después de leer algo. No sé, como que yo volvía al poemario o al especie de borrador y después de tal lectura decía, ahora tal cosa quiero cambiarlo, tal cosa quiero sacarlo y quiero, no sé, moverlo. Entonces siento que sí me sirvió mucho como que las lecturas que estaba teniendo en esa época y puede sonar raro porque sí siento que está muy ligado con muchas como que escenas puedo decir como que no podría decirse juventud, pero también con muchas compañeras que conocí durante esa época y amigas, de hecho. Pero también siento que es un libro que está ligado con muchas lecturas, o sea, lecturas que realmente no había tenido antes y que fueron como que enriqueciendo las que ya tenía. Puede ser rarísimo porque hablo sobre temas de mujeres, pero T.S. Eliot como que influyó mucho en este poemario y es muy raro decirlo, pero sí. No podría decir que tanto Bolaño, pero sí bastantes como que poetas jóvenes que en esa época yo estaba leyendo. Recuerdo que estaba leyendo a Marina Espesúa, Ellas distópicas, que también influyó bastante en algunos de los poemas, porque ella tiene algunos, en Ellas distópicas tiene algunos poemas en donde habla acerca de como que el tema de la crisis como que también de los 25, entonces como que sentía un poco que estaba como que a veces uno cuando escribe algo y lees que otra persona también escribió algo parecido, no igual, pero parecido, dices, no estoy escribiendo piedras, estoy como que no estoy tan mal. Entonces
eso como que me ayudó bastante. Y recuerdo que en esa época estuve leyendo a muchas mujeres como que de mi entorno. Eso me ayudó también para pues, como leer otras poéticas. María Claudia o María Font, para en todo caso como autora. Me gustaría, has hablado, ¿no?, de lecturas y te comentaba antes de salir pues al aire de la importancia que ha ido teniendo esta sección de los 5 libros favoritos, que sirve como referencia a lectores, lectoras. Ustedes que están ahí les consta, porque yo cuando publico los 5 libros veo que están muy atentos. Es momento de conocerte como lectora. Por favor, haz tu selección de 5 libros favoritos. Wow, siento que es muy complicado, pero creo que, o sea, sin aires de, no sé, ser hipster pop o lo que sea, creo que uno de mis favoritos que me marcó ha sido El Guardián entre el Centeno. De hecho, cuando lo leí, creo que lo leí en una noche como que de tirón. Así que, bueno, el Guardián entre el Centeno sí me influyó bastante. De hecho, Los Detectives Salvajes no puedo dejar de mencionarlo porque cuando, o sea, mi yo de 17 años que como que empezó, bueno, en literatura y como que con lecturas bastante como universales, cuando leyó Bolaño como que se empezó a fijar más en lecturas como que latinoamericanas y eso. Después tengo que decir Bonsai de Alejandro Zambra porque de hecho también marcó mucho toda mi época universitaria. Sí, o sea, justo como te comentaba al comienzo, Bonsai de Alejandro Zambra no solo como que marcó esa experiencia, sino también como que la de muchos de mis amigos y como que de la universidad cuando estábamos en el 2011, 12, como que nos recomendábamos ese libro. Después, si tengo que, bueno, tendría que nombrar sí, a Flora Tristán, y también bueno, la biografía creo que es la biografía ay, me olvidé el nombre. Descuida, no sé. Si quieres puedes reemplazar por otros libros y luego ya añadimos ahí en los comentarios que ese era. Y a mí cuando acuda a la memoria. Ya, de hecho, bueno, cuando yo empecé a estudiar literatura, una de las como que fascinaciones que tenía yo era con Jane Austen. Entonces, de los 4 que tengo de Jane Austen, creo que voy a decir el más pop que todos tienen, que es Orgullo y Prejuicio, pero era muy fan de Jane Austen. O sea, de hecho recuerdo que, o sea, había leído Emma, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Persuasión, pero porque estaba muy, o sea, me gustó mucho como que su forma de escribir. Y después, uno que me marcó mucho cuando empecé a estudiar en la Bausate, que fue fue en 2019, o sea, en septiembre comenzó el ciclo, que era el de Ana Karenina, porque recuerdo que, o sea, me marcó porque los leía entre buses, o sea, yo estaba en Colonial y de Colonial hasta Jesús María más o menos es como 1 hora. Entonces, entre buses, como que cuando acabó el ciclo ya lo había terminado porque lo compré y era un rocón. O sea, para el tiempo que tenía yo decía, no sé si lo llegue a terminar este año, pero lo terminé gracias a la lectura de buses. Entonces, Ana Karenina realmente me fascinó. Yo realmente no había sido tan fan de esos tipos de autores cuando estaba en San Marcos, en mi época que estudiaba literatura, pero lo compré porque me lo habían recomendado una amiga y bueno, me lo compré y una vez que lo tenía dije ya tengo que leerlo, ¿no? Entonces fue como que así y
No, finalmente quería recomendar a Carlos Paguada, que lo leí hace poquitito. De hecho lo leí, lo compré el libro en la FIL y lo leí como que entre que estaba, de que estaban correcciones y cosas así, que es Amanecer en los vidrios, que acaba de salir este año con la editorial, me parece que es una editorial independiente peruana, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un muy buen libro de narrativa. O sea, es un conjunto de cuentos, pero son muy universales, tocan temas que a mí me gustaron muchísimo porque eran sobre temas de migración, temas de racismo, pero de una forma muy como que enfocándose más como que en que el cuento tenga sentido y no como que en esos, o sea, realmente sí sobre esos temas, pero como yo le decía a un amigo, es un libro de cuentos que yo puedo pasárselo a personas que no tienen mucha formación lectora o que realmente no les gusta la lectura, porque ese es el caso de muchísimas personas, y van a decir, wow, me gustó, porque toca temas muy como que cotidianos, como el tema, no sé, las reuniones familiares, lo que pasa en las reuniones familiares, el tema de los duelos, o sea, cómo pasar un duelo, y etcétera. Entonces a mí, no quiero spoiler, pero me gustó mucho ese libro, realmente es uno de los últimos que he leído. Y antes de terminar quería también recomendar dos que son súper pop, pero realmente no puedo dejar de recomendarlos porque a mí me marcaron y me siguen marcando todavía, que es el de Murakami, que es Tokyo Blues, y el otro que es que es Los Juegos del Hambre de Susana Collins, que realmente no sé, puede ser como una distopía un poco se volvió super pop y todo eso, pero yo lo leí cuando tenía creo que 15 años, 16, o sea, cuando recién salió. Entonces recuerdo que lo leí en inglés, siento mi inglés no tan bueno. ¿Ah? Pero lo disfruté mucho y fue como que mi primera como que entrada con el tema de la literatura fantástica o con las distopías, y me gustó mucho porque era una de las primeras novelas donde la protagonista de una distopía era una mujer, entonces me pareció muy interesante como novela. Muchísimas gracias, María, por las recomendaciones. Te pasaste literariamente, pero en el buen sentido de la palabra. No está de más. 5 libros son pocos a veces. Gracias y felicitaciones por Manual de Supervivencia para las Hijas de los 90. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes que han estado ahí pendientes de esta charla.